Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a, ¿cómo nos llamamos? Visión 360, una charla intelectual de gente que tiene sed de conocimiento. Esto se oye medio cursi, pero yo creo que es muy cierto que así es como nació este grupo. El otro día estaba comparándolo con lo que veo en mi nieta. Tiene 3 años, tiene una curiosidad tremenda, quiere saber todo, y tiene no se detiene para nada. Entonces lo comparo un poquito con este grupo que estamos deseosos de conocer, deseosos de preguntar, deseosos de saber. Y afortunadamente hoy nos acompaña Andrea Delgado, que es de Ciudad Juárez, donde yo crecí, y algunos otros. Jorge López también crecimos en Ciudad Juárez, y ahora es investigadora en los laboratorios de Tennessee, de energía. Y pues, no quiero decir más, Andrea, quiero dar la palabra para que nos digas un poquito sobre ti y nos cuentes sobre la computación cuántica. ¿Qué te parece? Claro, muchas gracias por invitarme hoy. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ok? Me avisan si pueden verla. Ya está. Creo Sí. que ahí ya debe estar, ¿verdad? De los bits a los qubits. Ok, pues muchísimas gracias por invitarme a dar esta presentación hoy. Ya no los veo. Tengo mi pantalla en modo de presentación, entonces como dijeron al principio de una charla, espero que sea interactiva. Me gustan mucho las preguntas, entonces si tienen cualquier duda, pues creo que no puedo ver si levantan la mano, pero si ponen on mute, pues son bienvenidos a hacer preguntas. Y pues como ya dijeron, yo soy originaria de Ciudad Juárez. Estudié en toda desde la primaria hasta high school en Ciudad Juárez, y después estuve un año en UTEP, donde tuve la suerte de conocer al doctor López antes de que me mandara a Texas A&M, donde estudié el final del undergrad y el PhD. Ahorita trabajo en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que es mejor conocido por su labor durante la Segunda Guerra Mundial en el enriquecimiento de uranio, que fue el que se utilizó en la bomba atómica. Y pues actualmente sigue siendo un laboratorio de todo lo relacionado con nucleares, safeguards, el desarrollo de materiales y reactores para nuclear. Pero pues también ahora estamos tratando de meternos un poquito en todo lo que tiene que ver con high performance computing. Tenemos la supercomputadora más grande del mundo, más rápida, y pues también ahora estamos metidos en la computación cuántica. Y pues mi presentación hoy es un poquito la perspectiva un poquito personal de la segunda revolución cuántica. Creo que el doctor López el mes pasado les habló un poquito de la primera revolución cuántica, cuando se empezó a entender esto de la materia al nivel más fundamental. Y pues es una introducción muy high level, pero si tienen preguntas donde les gustaría que ahonde más en el tema, pues me pueden preguntar, ya sea al final de la presentación o por email después. Muy bien, Andrea. Pero antes de que empieces, ¿a cuál secund y a cuál prepa fuiste en Juárez? A la secundaria fui a la técnica 80, a la preparatoria empecé en la preparatoria del Chamizal antes de que se convirtiera en bachilleres, pero los últimos 2 años los hice en la prepa central. Oh, fíjate. No, Jorge y yo, Jorge igual que yo, fuimos al tecnológico en la prepa. Así es que era la única, bueno, esa y la del Chamizal eran las únicas dos preparatorias que había por el momento. Pero bueno, gracias. Claro. Y ahí. Ok, pues este es más o menos el outline corto de mi presentación. Lo que me gustaría cubrir un poquito hoy es más que nada qué es la computación cuántica,
y espero transmitirles un poquito este interés o esta emoción de explorar este tema y el potencial que tiene esta nueva tecnología y el potencial, el impacto que puede tener en la sociedad tal como la conocemos hoy. Y sobre todo, cómo podemos prepararnos para los cambios que vienen con las tecnologías cuánticas. Muchas personas se han referido a la computación cuántica como la carrera al espacio de nuestros tiempos, y pues yo creo que somos muy afortunados de vivir en esta era. Y cuando me refiero a la carrera del espacio, me refiero a hace muchísimo tiempo cuando estaba Estados Unidos y Rusia, que todos querían ser los primeros en poner un cohete en la luna, porque siento que cuando hablamos de física, todo el mundo nos pregunta, y bueno, ¿y para qué sirve eso? Es un poquito explicar, es muy difícil explicar por qué estamos haciendo ciencia fundamental. Y sobre todo en física de partículas, donde buscamos entender la materia al nivel más fundamental, cuando estudiamos las 4 fuerzas fundamentales de la materia. Al principio entendimos cómo funcionaba la electricidad sin saber el impacto que iba a tener. Después entendimos la gravedad desde los tiempos de Newton hasta saber cómo poner un cohete en el espacio. Y pues ahora estamos tratando de entender esto de la, de la computación cuántica, aplicando todos estos conceptos que nos provee la mecánica cuántica. Ok, si puedo cambiar mis slides, que creo que se está trabando mi computadora. Ok, entonces el doctor López les habló, creo, la semana pasada de dónde empieza esto de la computación cuántica. Y yo creo que para mí, mi imagen personal, yo les contestaría que fue durante la conferencia de Solvay en 1927, que ahora anda rondando una foto actualizada de los pioneros de la computación cuántica, donde se toman la foto en el mismo lugar. Pero en esta conferencia se reunieron algunos de los físicos más importantes de la historia, como Heisenberg, como Oppenheimer. Si tomaron alguna clase de física, pues estos nombres les van a sonar familiares. Y pues algunos ya reconocieron más probablemente a Einstein aquí en el centro de la foto. Y durante esta conferencia se puede decir que se definió el formalismo de lo que ahora conocemos como la mecánica cuántica. Y como les platicaba al principio, sin tener idea de las aplicaciones o el impacto que pudiera tener esta ciencia. Y entonces hablamos de la primera revolución cuántica cuando se encontraban aplicaciones de estos estudios, tales como el láser, el transistor y todas estas aplicaciones que son pues tan esenciales en nuestro día a día. Por alguna razón mi computadora se está trabando, entonces si me desconecto, me conecto rápido. Están fallando los qubits. Bueno, y en esta diapositiva, esta foto es de 1981, que es cuando, bueno, un poquito después de que Feynman y Bienov, que Bienov casi nunca se le reconoce, pero ellos dos son los padres de la computación cuántica. Ellos fueron los primeros en conceptualizar esta idea. Entonces, ellos al principio visualizaron esto de la computación cuántica pensando un poquito diferente de la computación clásica, estas computadoras que tanto nos fallan ahora, que usamos para Zoom, que son que están basados en un sistema binario y en corrientes eléctricas que hacen funcionar ciertas compuertas y que así podemos manipular información. Y en lugar de tener bits, ahora pensamos en bits cuánticos o en qubits. Y estos qubits los podemos pensar como una pelota de fútbol. Entonces, si esta esfera, pues obviamente gira y pensamos como la pelota apuntando hacia arriba, correspondiendo al estado 1 y se apunta hacia abajo, correspondiendo al estado 0. Pero pues esta pelota pues puede rotar en varias en varias direcciones. Y en lugar de tener la capacidad de codificar información únicamente en los ceros y en los unos como la computación clásica, pues también podemos codificar información, podemos pensar como en la superficie de la pelota.
Y esta idea es la que tenían Feynman y Bieno desde hace muchísimo tiempo, porque pues nosotros pensamos que la computación cuántica es algo muy nuevo de nuestra era, pues, pero pues en realidad este concepto ya tiene eh, muchísimos años. De hecho, pues en esta conferencia que es, lo que ven en esta foto es una conferencia de pues hace casi 40 años ya, donde IBM y MIT juntaron a toda esta gente que ya estaba pensando en estos conceptos y se pusieron a pensar en cómo desarrollar ahora sí físicamente este concepto. Entonces, al principio les mencioné que la computación cuántica, a mi manera de ver, es la carrera espacial de nuestra era y ahora quiero ahondar un poquito en a qué me refiero con esto. Les mencionaba también que en, más o menos en los años 50, entre 50 y 70, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban luchando por ser los primeros en colonizar el espacio. Y por lo tanto, la mayoría de los fondos que estos países destinaron a la ciencia, a la tecnología, pues se fueron al programa espacial. Y pues de hecho, durante esta época se fundó la NASA, como la conocemos ahora, esta agencia de aeronáutica y todo lo relacionado con el espacio. Y los avances tecnológicos que resultaron de este programa de espacial, por mencionar algunos, no solo incluyen los cohetes y todo esto que tiene que ver con el espacio, pero también se desarrollaron otras tecnologías como los detectores de humo, las mantas isotérmicas, los lentes para esquiar y algunas de las tecnologías de telecomunicación. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que sí se está invirtiendo muchísimo dinero en esto de las tecnologías cuánticas, pero pues también no sabemos el impacto que pueda tener en nuestra vida diaria. No estábamos buscando desarrollar detectores de humo o mantas isotérmicas cuando estamos buscando ir al espacio, pero estas son tecnologías que fueron secundarias al programa espacial y pues no sabemos qué puede resultar con esto de las tecnologías cuánticas. Y pues yo creo que la pregunta que sigue siempre es ¿qué impacto puede tener esto de las tecnologías cuánticas en mi vida diaria? Y antes de seguir platicando de esto de las tecnologías cuánticas, me gustaría hacer una distinción muy importante porque casi todo el mundo habla de computación cuántica, pero en realidad la computación cuántica, así como el machine learning es parte de artificial intelligence, la tecnología cuántica es parte de la ciencia de la información cuántica, donde también se habla de aplicaciones en redes, está el Internet cuántico y también los sensores cuánticos que se espera que sean más sensibles que los sensores que tenemos actualmente. Y pues con todo esto, pues la verdad es que podríamos decir que una persona promedio nunca utilice estas tecnologías que menciono, incluso una computadora cuántica, pero indirectamente se va a ver beneficiada por los avances en este campo. Entonces, pues aunque el alcance que puedan tener las tecnologías cuánticas todavía es incierto e inseguro, se espera que sea similar al impacto de la revolución industrial y las tecnologías convencionales de procesamiento de información. Entonces, pues es prácticamente lo que quería mostrar con esta gráfica en esta diapositiva, que no sabemos qué se vaya a desarrollar de cuando realmente ahora sí que entendamos la mecánica cuántica y sus aplicaciones a este nivel tan fundamental, pero se espera que tenga pues impacto en la energía, en la medicina, en ciencia de materiales, en machine learning, espero, y pues mucho más, ¿no? Y pues un poquito comparándolo con la era de la información y la era industrial, ¿no? Este impacto del que les hablo tiene o depende de muchos factores y por eso me gusta mostrar un poquito este esquema del Boston Consulting Group,
que es muy buena referencia. Ellos lo actualizan cada cierto par de años, entonces pues lo pueden ir checando para la versión actualizada. Pero en este esquema o en este cuadrito hacen un análisis del impacto a cuanto a aplicaciones y los ingresos que se espera que pueda generar la computación cuántica dividida en tres fases, de acuerdo al estatus de los procesadores cuánticos en una escala de tiempo de 5, 10 y 20 años. Entonces, enfocándonos en el año 2019, que fue pues cuando se hizo este cuadrito, yo creo que ahora va a cambiar un poquito más. Estas diferentes etapas dentro del desarrollo tecnológico de procesadores cuánticos depende mucho de la calidad y de la cantidad de los qubits que podamos conectar. Y yo sé que ahorita esto no hace mucho sentido, pero en unas diapositivas más voy a explicar un poquito más a lo que me refiero. Pero el acoplamiento o el entrelazamiento entre estos qubits o unidades fundamentales de procesamiento de información cuántico se ve afectado por muchos factores ambientales externos, como lo son la temperatura, cualquier eh, frecuencia que interfiera con este acoplamiento. Y pues es muy difícil en la realización mantener estos sistemas acoplados. Entonces esto pues nos limita el número de qubits que podemos tener en una computadora cuántica. Entonces a esto le llamamos la decoherencia entre qubits o cuando se rompe este estado de entrelazamiento. Y pues esto genera muchos errores en los cálculos que podemos ejecutar en estas computadoras y pues es una de las principales limitaciones de los procesadores cuánticos actuales. Y pues lo relevante de este diagrama es el tipo de aplicaciones que se pueden tener mejorando la calidad del hardware, desde empezando por una mejor simulación de materiales, que es algo que pues ya se está haciendo. O sea, hablamos del 2019, pero ya hay muchas empresas como Johnson Johnson que están buscando desarrollar, por ejemplo, farmacéuticos con las computadoras cuánticas. Y pues espera que pueda tener un impacto de billones en este mercado. Cuando tengamos un método escalable de corrección de errores, pues espera que tenga un impacto visible en las empresas financieras, porque pues ellos utilizan estos modelos que tienen muchísimas variables y pues buscamos pues utilizar estas computadoras que son poderosas en cuanto a cómputo para realizar estos cálculos de una mejor manera. Oye, Andrea, Y ujú. perdón, una pregunta, no sé si sea pertinente aquí la pregunta o lo vas a cubrir después, pero ya existen computadores cuánticos que estén utilizados en un sentido práctico, que estén más allá de simplemente ser de pruebas. Sí, lo que pasa es que ahí entra mucho un concepto que se maneja mucho de la ventaja cuántica. Entonces, para el el estatus actual de estos dispositivos cuánticos, no se ha encontrado una ventaja cuántica, Mm, pero ya los modelos que se están ahorita eh, deploying o implementando en estas computadoras cuánticas, pues ya tienen un performance al menos similar con los algoritmos clásicos. ujú, ok. Entonces sí, ya estamos llegando a estar a la par con los métodos clásicos, pero hasta ahorita no se ha encontrado una ventaja cuántica en cuanto a aplicaciones prácticas, porque Sí, 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 Google tuvo su... pero ya la computación cuántica ya existe, ya está más allá de simplemente ser un concepto, simplemente ser, estamos todavía probando, ya estamos computando con los qubits. Sí, pero todavía hay muchos factores que entran ahí como
Por ejemplo, en el análisis de datos utilizando algoritmos cuánticos de Machine Learning, el pasar los datos clásicos a un estado cuántico para que estas computadoras cuánticas puedan procesar ese tipo de información, pues toma mucho tiempo y es muy ineficiente para compararlo con un algoritmo clásico de Machine Learning. Normalmente en estas aplicaciones de desarrollo de fármacos, por ejemplo, que se simulan moléculas que es muy difícil porque tienen muchos sistemas cuánticos acoplados, es muy difícil para una computadora clásica, pues ahí depende del número de qubits que se tengan en estos dispositivos. Entonces, si es una computadora pequeña, como es el caso de las computadoras que tenemos actualmente, pues entonces la simulación no puede ser muy grande. También está esto de la corrección de errores, como tenemos este efecto eh, de estos qubits que se desacoplan o de que tenemos ruido en nuestra computadora, pues se tiene que aplicar un post-processing de los resultados que obtenemos para poder obtener eh, una eficiencia que nos funcione en nuestros análisis de día a día. Entonces, dependiendo de la aplicación, siempre todavía hay como que una limitante, pero la verdad es que ha sido impresionante ver el avance que ha tenido la computación cuántica en tan poquito tiempo. Ujú. Muy bien, gracias. Ya estoy. Eh, Ok. si entendí bien, hace rato mencionaste que, todo va bien hasta que el problema es que se rompe el enlace. ¿A qué te refieres? Si entendí bien. Um, Me imagino que es el entanglement. Sí, 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 dijo sí, el el entrelazamiento. entrelazamiento, fue lo que dijo. Sí. O sea, ahí es que la otra partícula se destruye o de repente ya no están entrelazadas o qué es lo que pasa. Lo que pasa es que una partícula puede estar o un sistema cuántico puede estar entrelazado con otro sistema mientras no interactúen con ninguna otra entidad. Entonces, por ejemplo, estas, como las computadoras de IBM, por ejemplo, que son qubits de superconductores, tienen que estar prácticamente dentro de un refrigerador para que estén en una temperatura que es casi cero, donde no hay vibraciones a la escala en la que trabajan para que no haya ningún tipo de efectos térmicos, están dentro de prácticamente una caja de Faraday para que no haya ningún tipo de señal que interfiera con este entrelazamiento, porque en cuanto hay interacción con el sistema que lo rodea, entonces este entrelazamiento entre dos sistemas cuánticos pues se rompe. Entonces tienen que estar aislados de todo, a menos que busquemos conectarlos con otros qubits, por ejemplo. Y me imagino que ahí es donde entra lo de error mitigation, que es cómo mitigar todos esos, me imagino, estados intermedios que ya habían computado, pero se destruye. Lo que pasa es que hacemos distinciones en la teoría de información cuántica entre mitigación de errores y en corrección, porque la mitigación de errores tiene que ver con el postprocesamiento de los datos una vez que ya se extrajo la información, porque una vez que, no sé si les platicó el doctor López la semana pasada, si tenemos un sistema cuántico, puede estar, por ejemplo, en superposición, pero si vamos a ver el sistema cuántico, como esta analogía del gato de Schrödinger, si observamos o si ejecutamos una medición en nuestro sistema, entonces ese estado cuántico colapsa al 0 o al 1. Entonces, esto del error mitigation tiene que ver con este paso después de que ya obtuvimos esa información y aplicamos una corrección después de que nuestro sistema colapsa al 0 o al 1, por ejemplo.
Y esto de corrección de errores tiene que ver con cómo podemos corregir los errores aplicando ciertas operaciones en el sistema antes de que exista este proceso de measurement o de observar o de extraer información. Ok, entonces si entiendo bien, el proceso este es ultra rápido, pero tiene tantos problemas de que de repente se destruye ese enlace que tiene que haber mucha corrección de errores en el medio y eso es lo que todavía no lo hace eficiente. No lo hace eficiente para, pues sí, para sobre todo sistemas grandes. Ahorita es un área que está súper activa. Yo creo que la mitad de los artículos que salen en el archive tienen que ver con corrección de errores y existen varias técnicas cuando tenemos, yo creo que menos de 10 qubits, pero más de 10 qubits, entonces ya sobrepasa cualquier ventaja cuántica de la que podamos hablar. Ok, gracias. Pero también algo que es importante recalcar es que nosotros ahorita en esta era estamos pensando en corrección de errores, pero pues se espera que a medida que avance también el hardware dentro de la parte de ingeniería de las personas que están trabajando con los qubits, no en la parte algorítmica, que eventualmente lleguemos a lo que le llaman la era de fault tolerant, en donde el sistema se corrija por sí mismo y no tengamos que aplicar todas estas técnicas de corrección de errores. Ahorita hablamos de corrección de errores porque queremos utilizar las computadoras que tenemos accesible hoy en día. No queremos esperarnos 20 o 30 años hasta que Google o IBM nos entreguen una computadora que está libre de errores. Ok. Y bueno, quería empezar, antes de ahondar en todo esto de la computación cuántica y cómo funciona y por qué funciona, pues quería más que nada darles un overview de por qué es tan importante o por qué hay tantas empresas y tantos gobiernos o instituciones invirtiendo en esto de la computación cuántica. Entonces, uno de los ejemplos en donde podríamos ver una ventaja es una herramienta que utilizamos todos los días, que es el buscador de Google. Y Google, de hecho, tiene un programa de investigación cuántica muy grande, tiene su propia computadora y pues de hecho Google desarrolló la primera computadora cuántica que habían hecho el claim de que superó a una de las supercomputadoras más rápidas del mundo, que es Summit, que está aquí en Oak Ridge. Y fue la primera vez que se habló de una ventaja o supremacía cuántica. Pero como les decía, esto de la supremacía cuántica es un chorro de ifs, porque este procesador cuántico de Google ejecutó una tarea en un tiempo de 200 segundos que calculaban supuestamente le hubiera tomado a Summit alrededor de 10,000 años. Pero pues esta era una tarea muy particular que en realidad no tiene una aplicación práctica porque era buscar preparar un número aleatorio o algo así. Entonces era algo súper particular que no tiene aplicación en la vida diaria. Y hace como un mes salió un artículo de una institución en China donde dicen que desarrollaron un algoritmo que corre en supercomputadoras y que realmente puede procesarlo más rápido que una computadora cuántica. Entonces, en este campo siempre alguien saca algo y dice que el computador cuántico es más rápido y alguien en el mundo clásico desarrolla un algoritmo que es más rápido con Machine Learning o con High Performance Computing. Y una de las razones por las que Google invierte tanto en esto de la computación cuántica es porque se espera o se piensa que las computadoras cuánticas van a ser eficientes en buscar información en una base de datos.
Entonces, si tenemos, por ejemplo, un nombre y queremos encontrar una fecha asociada a ese nombre, pues una computadora clásica buscaría una por una en las entradas en nuestra base de datos hasta encontrar un match, un key con ese valor, ¿no? Y hablando de un poquito de la complejidad o el número de veces que tenemos que repetir esa búsqueda para encontrar la entrada que buscamos, pues es igual a la raíz cuadrada del número total de entradas para un computador cuántico. Entonces, aceleramiento en procesamiento es lo que llamamos de tipo exponencial y es el tipo de ventaja que buscamos utilizando un procesador cuántico. Entonces, cuando decimos que las computadoras cuánticas pues van a ser más rápidas, no nos referimos a que nos van a dar internet más rápido o que vamos a poder accesar Instagram o un video de YouTube más rápido, pero pues van a ser capaces, fingers crossed, de acelerar tareas de procesamiento de información que sean muy complejas y que sean difíciles para las computadoras clásicas. O sea, Y donde más ayudaría sería en computación paralela. Sí y no. Sí, porque este ejemplo que acabo de dar está basado en un algoritmo que se llama el algoritmo de Grover, en donde asumimos que tenemos todas estas entradas cargadas en una memoria RAM cuántica. Y si ese fuera el caso, entonces sí podríamos hablar como de reemplazar esta búsqueda paralela. Y el único problema que tenemos ahorita es que no tenemos esta memoria RAM cuántica. Entonces, si estamos hablando de un sistema cuántico, sí, un experimento de un sistema, no sé, de spins o en ciencia de materiales, donde se habla de sistemas cuánticos y accesamos esa información directamente de nuestro sistema cuántico, entonces sí estamos hablando de un proceso en paralelo, pero si tenemos que convertir los datos clásicos a un estado cuántico y entonces ejecutar este algoritmo, entonces ya esa ventaja de buscar la información en paralelo, pues ya no funciona. Ok. Ok, gracias. Ok. Entonces, el ejemplo anterior está basado en el algoritmo de Grover, que es uno de los primeros algoritmos que se desarrolló en el tiempo de Feynman hace 40 años. Y otro ejemplo un poquito más cercano a lo que podemos aplicar en la vida diaria es el llamado ejemplo del problema de viajante, que es donde también se espera que las computadoras cuánticas, cuando tengan el tamaño correcto y que no sean tan propensas a esto del noise, tengan pues un impacto. Y este ejemplo del problema del viajante es un problema que se ha estudiado mucho en matemáticas y en problemas de optimización, problemas donde hay muchas variables y hay que optimizar, por ejemplo, logística, rutas o recursos. Y este problema del viajante, pues es el siguiente. Si tenemos una ciudad, una lista de ciudades que deben de ser visitadas por una persona que está vendiendo artículos puerta a puerta, por ejemplo, y tenemos la condición de que cada una de las ciudades en esa lista tiene que ser visitada solo una vez y además el viajante debe de regresar a la ciudad donde inició su viaje. ¿Cómo podemos encontrar la ruta más corta para visitar todas estas ciudades? Entonces, si empezamos con 14 ciudades, encontrar la ruta más corta le tomaría con el algoritmo, yo creo que más rápido corriendo en mi laptop que falla ahorita el Zoom, pero le tomaría más o menos 1600 segundos a mi laptop.
pero si incrementáramos el número de ciudades por 8, es decir, en lugar de tener 14 ciudades ahora, tuviéramos 22 ciudades, entonces a mi computadora le tomaría más o menos alrededor de 2000 años encontrar la ruta más corta. Entonces, este es un tipo de problemas en el que le añadimos más variables a nuestro problema y pues los recursos computacionales que necesitamos para resolver este problema pues crece exponencialmente porque pues todas las combinaciones que podemos tener entre todas estas ciudades pues crece muchísimo. Pero pues es precisamente, y esto yo creo que va un poquito al punto de la última pregunta que hicieron, es que en este tipo de problemas, cuando el tiempo de evaluación de un algoritmo tarea crece exponencialmente cuando añadimos variables, es donde esperamos tener esta ventaja cuántica, porque pues ahora sí tenemos todas estas opciones, pero pues la computadora cuántica las evalúa en paralelo y pues por interferencia cancela algunas de las opciones y nos regresa la respuesta correcta, ¿no? Ok. Andrea, Ujú. una duda, no sé si me escucho. Sí. Es una duda un poco general y va un poco más específica. Ahorita que comentaste el tema de complejidad en algoritmos exponenciales, eh, la primera pregunta es cómo se denomina o cómo se calcula la complejidad algorítmica, por ejemplo, en algoritmos clásicos, por llamarlos así, no cuánticos, se podría denominar con big O notation. Ujú. Pero en algoritmos cuánticos, ¿cómo se podría calcular la complejidad? Y la segunda pregunta es, ¿qué implicaciones tiene el cómputo cuántico en problemas como P versus NP? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, la primera, en la teoría de información cuántica también existe todo un branch donde tienen, pues yo creo que el, el mismo formalismo de Big O, pero en ese, en lugar de hablar del número de evaluaciones de un algoritmo clásico, se habla del número de qubits. Como no es comparable el tiempo de ejecución, porque esto de la computación cuántica, pues dependiendo de la arquitectura que tengas, porque pueden ser qubits superconductores, puedes tener ion traps, computadoras fotónicas, pues el tiempo de ejecución varía y el tipo de operaciones que puedas tener, pues también varía dependiendo de la computadora cuántica. Pero pues sí puedes tener un estimado en el número de qubits que se utiliza y había otra métrica, pero ahorita no la recuerdo. Y en cuanto a la segunda pregunta, NP versus, era NP versus P, ese es un tópico que veo todos los días en Twitter y discusiones en papers en el archive, pero hasta ahorita se supone que las computadoras cuánticas pueden accesar a ciertos problemas que son BP, pero no NP, creo. Pero esa intersección en donde sí es fuera de lo clásico es algo que cambia todos los días. Hay muchas teorías. Entonces no sabría bien el reach que tienen los algoritmos actuales para ese tipo de problemas. Muchas gracias. Iba un poco enfocado la pregunta, que si la quieres contestar más adelante no hay problema. Eh, pero me interesaba saber esa pregunta por el tema de las implicaciones de seguridad también, por ejemplo, en criptografía, que la premisa es hacer una pregunta matemática tan difícil que a alguna computadora le sea difícil adivinarla. Y no sé si cuando se logre hacer quebrantamiento cuántico, por decirlo así, lo único que se tenga que hacer es ser más complicada cada vez la pregunta para que también un algoritmo cuántico no lo pueda resolver.
Pero preguntaba también lo de P versus NP, porque según esto tengo entendido que si se puede comprobar que P es igual a NP en algoritmos cuánticos, ya no, ahí no habría como pregunta matemática suficientemente difícil para una computadora cuántica, por decirlo así. No sé si me explico. Pero es algo que no se da, bueno, depende a quién le preguntes, porque hay personas que dicen que sí se ha, que sí se ha comprobado, sobre todo este señor Presker, pero ahí sí creo que no tengo el suficiente background en matemáticas y teoría de la información como para emitir una opinión al respecto. Está bien, no hay problema. Muchas gracias. Pero sí, el NIST ahorita tiene un programa para empezar a desarrollar algoritmos que no puedan ser quebrantados por las computadoras cuánticas en los próximos 30 años. Entonces sí es algo en lo que la gente está pensando ahorita. Sí, va a estar bastante interesante ese reto. Ok, el último slide antes de pasar a lo que ahora sí es la computación cuántica. Me gustaría cerrar esta primera parte de la charla de por qué y quiénes son los jugadores importantes en esta carrera al espacio. Este nada más es un mapa que les muestra la cantidad de inversión que se está manejando a nivel mundial en esto de las tecnologías cuánticas. Y pues nota de nuevo esto de tecnología cuántica, nos referimos no nada más a computación cuántica, sino también al desarrollo de sensores y quantum networks que tiene que ver con esto del Internet cuántico y comunicaciones. Y pues sí, en cuanto a la computación cuántica, también pues hay muchas empresas, no nada más los gobiernos, hay varias financieras como Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, que tienen ya su grupo de investigación para ver cómo podemos aplicar estas tecnologías cuánticas. Ah, Y, ok. Ahí se ve que quien más está invirtiendo son los chinos. O sea, sí, el chino está invirtiendo 10 billones, comparado con 1.2 de Estados Unidos. sí, igual con 1.6 de Francia o con 3.1 de Alemania, que son los que más traen, ¿sí? ¿Y México dónde está? No, pues México no ha invertido ni Abajo de Estados Unidos. ni en medicinas ha invertido, entonces no puede invertir en otra cosa. Muy interesante. Gracias. Y Canadá Pero sí, también, Sí, Canadá está invirtiendo no nada más en hardware, bueno, en este mapa no se puede apreciar, pero yo creo que en cuanto a desarrollo de algoritmos y protocolos de transferencia de información, Canadá también es un país que está sobresaliendo muchísimo, más que Estados Unidos y más que China. Y pues China, sabemos creo que muy poco, yo no dudaría que la inversión que tienen ellos sea mucho mayor. sí, de hecho, comentó Josué que los chinos están mucho más avanzados en inteligencia artificial, pero no se nota o no se logra pasar la información para acá. No comparten, en pocas palabras. Entonces, no sé, ahí hay que tener cuidado. De hecho, cada vez, bueno, yo creo que cada vez que escuchamos de China es cuando se hace un anuncio en Estados Unidos de que se desarrolla un algoritmo, una computadora que es más grande, más rápida, y entonces los chinos sacan algo. Más. mm, Sí, sí, llama la atención eso. bueno. Gracias. Ok, bueno, ahora que espero tener su atención de por qué la computación cuántica es tan importante, me gustaría ahora explicarles un poquito, espero, cómo funciona esto de la computación cuántica. Y pues bueno, ya
hablaron la semana pasada, el mes pasado sobre, yo creo que los conceptos básicos de la computación cuántica que tiene que ver con la superposición y el entrelazamiento. Y pues la computación cuántica busca precisamente utilizar estos recursos o estas herramientas de estas propiedades intrínsecas de la materia para ejecutar ciertos tareas de procesamiento de información. Y pues como ya habíamos mencionado, pues estas computadoras cuánticas se basan en la manipulación de qubits o bits cuánticos, que son pues la versión cuántica de los bits clásicos. Ok. Y bueno, entonces si son físicos, si son químicos, podemos decir que los qubits son sistemas cuánticos de 2 niveles, pero pues si son matemáticos o ingenieros o ninguno de above, podemos decir que un qubit es un vector complejo de 2 dimensiones. Y podemos pensar en estos qubits porque entonces podemos hablar o le podemos atribuir a estas unidades fundamentales del procesamiento de información cualidades como la superposición, lo que significa que nuestro sistema no está basado en nuestro sistema binario nada más, sino que ahora pues también tenemos la probabilidad de que nuestro sistema se encuentre en un estado de superposición 0 y 1 y pues por lo tanto podemos explorar un espacio muchísimo más amplio de codificación o de transferencia de información de nuestro problema en un tiempo, esperamos eventualmente mucho menor. Y otra propiedad cuántica de la materia que es muy importante para la computación cuántica es el entrelazamiento, que ya hablamos un poquito hace algunas diapositivas. Y pues bueno, dentro del formalismo matemático hablamos de 2 estados entrelazados cuando el producto tensorial de los 2 estados base de los sistemas individuales se puede escribir de esta manera, como ven en esta diapositiva. Y pues es precisamente aquí en esta característica que el proceso de información se puede manipular de una manera muy eficiente. Mucha gente lo compara con esto de accesar la información en paralelo y pues sí tiene mucho que ver, pero lo difícil siempre pues es extraer la información porque no tenemos pues todas estas posibilidades cuando ejecutamos una medición. Y sobre todo, esto es importante cuando tenemos un sistema de más de un qubit, cuando tenemos entrelazamiento, porque entonces si tenemos un qubit podemos obtener información del otro qubit mientras estén entrelazados. Mm. Entonces, si analizamos el proceso el procesamiento de información y lo comparamos, pues yo creo que más o menos en un equal footing, los computadores clásicos y los computadores cuánticos, pues podemos entender un poquito más cómo esto del entrelazamiento y la superposición nos permiten una mayor codificación de la información. Entonces, si empezamos con un bit, sabemos que nuestro sistema puede estar en un 0 o en 1, pero es solo un estado a la vez. En cambio, si tenemos un qubit, pues puede estar en 2 estados simultáneamente. Y la probabilidad de encontrarlo en estos estados, pues son estos factores, pues alfa y beta que ven aquí. Y si escalamos este sistema ahora a 3 qubits, entonces tenemos 8 posibilidades. Solo se puede procesar un solo estado a la vez, pero pues para 3 qubits podemos explorar los 8 estados simultáneamente. Entonces, si tenemos ahora un número n de qubits, pues podemos accesar un estado de n bits a la vez. Y pues estamos hablando de 2 a la n estados de información que podemos accesar. Sin tomar en cuenta de nuevo esto de cómo extraemos la información de nuestro sistema cuántico.
Ahora ya hablamos de estas unidades fundamentales que son los qubits y que nos permiten una mayor capacidad de información, pero pues yo creo que la siguiente pregunta que me van a hacer es, ajá, pero ahora ¿cómo podemos ejecutar operaciones? ¿Cómo hacemos sumas y restas o Ujú. cualquier otra tarea que estamos buscando ejecutar en estas computadoras cuánticas? Y entonces, si regresamos a la analogía de la esfera de Bloch, que la esfera de Bloch es básicamente esta representación en 3 dimensiones en el plano cartesiano de nuestro estado cuántico que representa la información que podemos tener y la comparamos con una esfera de fútbol de nuevo, de soccer. Podemos pensar en las operaciones que se pueden ejecutar en estos qubits en términos de transformaciones unitarias o las llamadas compuertas cuánticas, que es lo que leen en, en las noticias o en los artículos de computación cuántica. Entonces, si nos imaginamos que nuestra pelota de soccer, cuando apunta hacia arriba corresponde al número 1 y cuando apunta hacia abajo corresponde al estado 0, que son los estados que podemos realmente observar cuando ejecutamos una medición. Las compuertas cuánticas lo que hacen es rotar el balón con respecto a este eje que nos da el 0 y el 1. Y así es como manipulamos la información o nuestro estado cuántico. Y pues las compuertas típicas para un solo qubit son estas compuertas de aquí, que son matrices unitarias de dimensión 2 a la n, y que estas se pueden aplicar en un qubit nada más. Y pues son la base de cualquier algoritmo cuántico. Si ven, por ejemplo, en Qiskit, que es el sistema o el lenguaje de programación de las computadoras de IBM, pues siempre se habla de compuertas y son estas líneas con unos cuadritos que parece como una tabla de música. Y de esta manera es como vamos diseñando nuestros programas o algoritmos basados en estas transformaciones o compuertas que le aplicamos a nuestro sistema de qubit. Estas transformaciones son reversibles y esto tiene que ver con la matemática o el formalismo matemático detrás de este tipo de transformaciones. Eso quiere decir que son unitarias. Lo que quiere decir es que si tomamos el inverso traspuesto de esta matriz y lo aplicamos a la matriz original, podemos regresar a nuestro estado inicial, que es otra de las propiedades de la mecánica cuántica. Y combinando pues todas estas operaciones es que podemos o codificar información o manipular nuestros qubits para extraer o obtener a una solución al problema que estamos buscando solucionar. Y esto es así muy high level de nuevo. Existen compuertas que son pues más complicadas, existen compuertas que se pueden aplicar en hardware y hay compuertas que se pueden construir con estas compuertas básicas. Entonces, esto es pues lo más básico. Y ahora que entendemos, espero un poquito más cómo funciona esto de la computadora cuántica, una pregunta que siempre me hacen cuando hablo de computadoras cuánticas y pues mi familia y mis amigos también en las reuniones es si eventualmente alguna vez las computadoras clásicas van a ser reemplazadas por las computadoras cuánticas. Y pues la respuesta que siempre doy es que pues no. Y existe una explicación muy sencilla de por qué no y siempre me gusta hacer esta analogía. Y esta analogía con los sistemas de transporte. Entonces, si pensamos en los sistemas de transporte hace muchísimos años, pues nuestros antepasados viajaban en carretas o a pie y pues los viajes tomaban muchísimo tiempo. Y después, cuando se inventaron los trenes, pues los viajes se hicieron un poquito más cortos, pero y después inventaron los coches también, pero pues no importa qué tan rápido
puedan andar los trenes o los carros, pues eventualmente vamos a llegar, por ejemplo, al mar. Si quisiéramos ir a Europa o al otro lado del charco, pues no podemos utilizar un tren o un carro. Necesitamos utilizar pues un avión, ¿no? Entonces podemos pensar en las computadoras clásicas como los trenes y en las computadoras cuánticas como los aviones o tal vez cuando llegamos a esta era en la que tengamos muchos qubits y nuestras computadoras sean perfectas, tal vez las computadoras cuánticas lleguen a ser las naves espaciales. Pero pues la verdad es que estos medios de transporte pues no se reemplazan el uno al otro. Utilizamos aviones, pero también seguimos utilizando carros. Y pues yo creo que así va a ser con la computación cuántica. No vamos a reemplazar las computadoras clásicas, pero pues vamos a llegar a un punto en donde podamos combinar pues lo mejor de ambas tecnologías. Antes de pasar a un ejemplo más específico, ¿hay alguna pregunta? Sí. Sí. Yo, Manuel. yo me acuerdo, o sea, yo empecé mi primera computadora que tuve fue una Commodore, ¿sí? Y luego fue Eso revela la edad que tienes, Manuel. pues sí, es la que tenemos, viejo. Estuvimos en la primaria juntos. Yo me acuerdo en el 85, la computadora que tenía en el negocio, para hacer la nómina, la teníamos que poner a trabajar desde el viernes para que el sábado tuviera listos todo lo que era de los empleados, lo que había que pagarles, lo del seguro social, todo lo que era la nómina de la empresa. Lo poníamos el viernes en la tarde antes de irse el contador y en la mañana que regresaba ya estaba todo listo y ya estaban impresos los recibos de la nómina, ¿sí? Y luego, pues, llegamos al punto de que la haces en 15 minutos, ¿sí? Esa misma nómina. Entonces, me imagino que así como vamos evolucionando, cada vez son más preguntas, cada vez son más cosas las que le hacemos a los equipos, que vamos a ir evolucionando. O sea, ahorita nuestros teléfonos son más rápidos que las computadoras que tenemos, y yo creo que no nos estorba esa rapidez en los teléfonos o ese poder que tenemos en los teléfonos, y al rato vamos a traer una computadora cuántica porque la estamos ocupando, necesitando para que haga más funciones al mismo tiempo. O sea, no podemos decir, o sea, existe el tren y existe el avión, sí, los dos se usan, pero ya no usamos la carreta, por ejemplo. Habrá gente, o sea, en México van a seguir con las computadoras porque nunca, las computadoras Printaform porque nunca invirtieron en las computadoras cuánticas, pero la mayoría de la gente de otros países, las empresas que están a la vanguardia, van a utilizar computadoras cuánticas, sus ejecutivos, para poder resolver mayores problemas en menos tiempo, me imagino. Yo creo que ese es el punto de Andrea, y corrígeme, Andrea. Por lo que entendí, me gustó mucho la analogía, porque lo que implica para mí tu analogía es que la computación clásica va a continuar evolucionando, va a continuar superándose, pero hay problemas que simplemente la computadora clásica no puede resolver. Digamos, el problema de la predicción del clima. Son problemas muy complejos que una computadora clásica no sabemos si va a llegar a una capacidad tal que se pueda predecir cuál va a ser la temperatura en un mes. Eso es imposible, hasta ahora es imposible hasta ahora. Entonces va a existir los aviones, la computadora cuántica que te va a ayudar con ese tipo de problemas, y va a haber un espacio para los dos tipos de computación, me imagino. Y nuestros teléfonos yo creo que continuarán siendo computación clásica por mucho tiempo. No sé, es lo que entendí con tu analogía. Y que también no vamos a utilizar naves espaciales para ir, por ejemplo, a Francia. Exacto. Estás en mute, Antonio, levantó la mano. Okay. Bueno, ya deberían de saber leer labios para ahorita. Yo parte de lo que entendí, y corrígeme si de a tiro lo entendí mal, es que la principal ventaja
de la computación cuántica es la interrelación de todos los qubits conforme los vas creando, que todos se relacionen con todos. Entonces, todo tipo de algoritmo, todo tipo de modelo que tiene que ver con una interrelación entre las diferentes variables son los que se ven beneficiados, número uno. En número dos, me imagino que te refieres al tren y al avión en el sentido de que muy al estilo de como es ahorita las partes fuertes de inteligencia artificial, la computación cuántica es tan difícil de crear que nada más la vamos a tener en la nube por lo pronto, no en las computadoras que tengamos en la casa a temperatura normal. Bueno, un teléfono sí. O en los teléfonos. ¿Perdón? O en los teléfonos, no vamos a tener... O en los teléfonos. Muy el estilo de que ahorita en el teléfono no podemos tener el poder de de una laptop simplemente porque pues, tiene que funcionar con batería, mientras que el otro está conectado a la corriente, entonces, y aparte el tamaño es muy diferente. Y la cantidad de calor que tienes que disipar con... Sí, y la cantidad de gates que puedes tener, la cantidad de bits que Sí. puedes tener para procesar. Ujú. Otra pregunta, Andrea, a ver, ya se me escapó. Estabas hablando de... Ay, ya se me escapó, la tenía aquí, perdóname. Tengo que... Sí, ahorita al ratito me lo recuerdo. Volviendo aprovechando El el lapsus. momento de Enrique, eh, entonces sí, efectivamente, ¿tú crees que por un buen rato no vamos a poder tener la capacidad de tener computación cuántica en las casas? Eh, en un rato, habría que definir un rato porque pues hay empresas eh, que ya encontraron la manera de tener computadoras cuánticas sin el requerimiento de una temperatura tan baja, de tener una computadora que se puede tener en un desktop, por ejemplo. Y pues no dudaría que en 5 años ya haya pues empresas que estén comercializando computadoras cuánticas para las casas. Pero pues mi pregunta sería más bien, ¿para qué querría alguien tener una computadora cuántica en su casa? Para entenderle a las mujeres. Bueno, yo creo que sería para todo, sobre todo para lo que es Machine Learning, ¿no? Donde el problema principal, y de ahí salió mi pregunta muy al principio, donde el principal problema de Machine Learning es el procesamiento paralelo. Entre más procesamiento paralelo tengas, más rápido puedes llegar a una inferencia. Entonces, si tú a través de computación cuántica puedes tener un modelo donde toda la resolución del modelo en sí en paralelo sea más rápido sin tener que ir a la nube, pues mucho mejor. Bueno, eso es lo que estudio yo creo que todos los días, porque es el área en la que me especializo más que la simulación de sistemas cuánticos o química, material sciences, quantum machine learning, lo que hago. Y sí hay problemas muy específicos donde independientemente del tiempo de si corramos el algoritmo en el cloud o en una computadora cuántica en nuestra casa, se espera que sí haya una ventaja cuántica en los algoritmos cuánticos de Machine Learning, en problemas de clasificación basados en métodos de kernel, porque
este proceso de codificación de datos clásicos a un estado cuántico, pues no es nada más que aplicar un kernel o una transformación en un espacio diferente, ¿no? Y una vez que se aplique este método de kernel, la computadora cuántica debe de ser eficiente en construir el kernel matrix y evaluar ese kernel para construir una función de decisión lineal. Otra área donde, bueno, creo que es la que he explorado más es los modelos generativos, porque, por ejemplo, los modelos en los GANs, que son los que utilizan para generar estos filtros de Snapchat y de Instagram, donde los hacen viejitos, las computadoras cuánticas son realmente intrínsecamente probabilísticas y pueden generar datos random naturalmente. Y en una computadora clásica, pues lo aleatorio en realidad no es tan aleatorio, es un código que emula lo aleatorio. Y además esto del entrelazamiento, también hay varios estudios donde se ha demostrado que un algoritmo cuántico es capaz de aprender estos modelos de correlación entre datos más eficientemente que un algoritmo clásico, porque pues en una computadora clásica es precisamente el entrelazamiento que está generando esta correlación. Entonces creo que más que nada, más que pensar en ejecutarlo más rápido, yo primero me enfocaría en pensar en si tuviéramos la computadora cuántica en nuestra casa sin accesar al cloud y que fuera de un tamaño adecuado al problema y sin errores, ¿cómo podríamos comparar con el algoritmo clásico en cuanto a, probablemente no al tiempo de diferencia, pero sí a los patrones que puede aprender y el número de parámetros, por ejemplo, que se necesita para entrenar un modelo? Porque, por ejemplo, quizá la casa es un mal ejemplo, pero un coche, un coche para llegar a un nivel de automatización 4, ya estamos hablando del manejo de muchas variables como las que maneja un cerebro humano al mismo tiempo, donde, y aquí muchos me van a mandar coscorrones, los nuevos algoritmos de los transformers son los que mejor manejan mucha información al mismo tiempo, correlacionándola entre sí de lo que pasó hace un segundo con lo que está pasando ahorita, con todo lo que está pasando alrededor. Entonces, me imagino que en la computación cuántica ya estamos llegando a los niveles de la capacidad de tener todo eso en memoria al mismo tiempo, todas esas correlaciones, todo ese nivel de atención que necesitas tener con respecto en computación cuántica, donde sería más fácil tener toda esa correlación, exponenciarla, esa correlación, aumentarla y poder manejar el equivalente de, oye, se me está atravesando un coche, pero aparte, al lado izquierdo mío vi que venía un tráiler, pero aparte vi que el del lado derecho mío había una familia, pero aparte, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el caso hipotético perfecto si tuviéramos una memoria RAM cuántica en la que pudiéramos accesar a todos los datos clásicos en paralelo. Porque el problema que tenemos ahorita es precisamente, tenemos datos clásicos, pero tenemos que convertirlos a un estado cuántico. O sea, tenemos que aplicar una transformación o de cierta manera como funciona el algoritmo de PCA, en el que se reduce el espacio de hiperparámetros para que quepa en los qubits o en el sistema que tenemos. Ok. Y ahí es donde entrarían los sensores que estás hablando, los que hablaste al principio. Mi O ahí comentario hablaba de con hablar sensores sobre... más.
más precisos. Lo que pasa es que dentro del campo de Quantum Machine Learning existe la distinción entre se acoplan estos algoritmos o protocolos de procesamiento de información a datos clásicos o a datos cuánticos, porque podemos pensar en experimentos donde en lugar de tener datos clásicos, datos que están en ceros y unos, en vectores, tenemos precisamente un estado cuántico. Entonces, la entrada a nuestro algoritmo cuántico, pues es un estado cuántico. Entonces, ahí ya no hay ineficiencias en esa traducción de clásico a cuántico, porque nuestro algoritmo está acoplado a un sistema cuántico. Entonces, si tenemos un sistema de láseres o un sistema de iones, por ejemplo, y nuestra información está en formato cuántico, entonces ahí ya no necesitamos una memoria quantum RAM. Gracias, Andrea. Ok, entonces, bueno, les hablé ya del algoritmo de Grover, que es el algoritmo cuántico para buscar eficientemente en bases de datos, pero qué bueno que preguntaron sobre la criptografía, porque es precisamente este algoritmo de Shor el que se espera que eventualmente va a romper los sistemas actuales de criptografía. Y pues yo creo que el algoritmo cuántico más popular. Y entonces, este sistema RSA, que es este sistema de la llave pública, está basado en tener un número entero con n bits, que es la clave, ¿no? Por ejemplo, nuestro password. Y la manera de encontrar o de quebrar esta llave es encontrar el producto de dos números primos. Y pues una manera muy fácil, brute force, de romper esta encripción o este protocolo es mediante la factorización de nuestra llave. Pero pues entre más grande es este número n o nuestra llave, pues más difícil es para cualquier computadora encontrar dicha factorización, porque pues lo que hace es buscar todas las probabilidades de factorización de este número. Y pues como ya les mencioné hace poquito, hablando ahorita de Quantum Machine Learning, la mecánica cuántica es intrínsecamente una ciencia probabilística y pues por lo tanto estos algoritmos cuánticos pues nos regresan un resultado probabilístico. Y les hablo de esto porque esto implica que estos algoritmos cuánticos pues arrojan una respuesta correcta con cierto grado de probabilidad, que es lo que vamos a ver en este algoritmo de Shor. Okay. Y pues la probabilidad de que la respuesta sea incorrecta se reduce pues aumentando el número de veces que se repite la ejecución de este algoritmo. Entonces, este algoritmo de Shor lo que hace es encontrar para un número entero n o nuestra llave, pues otro número entero entre 1 y nuestro número n que lo divida pues exactamente. Y este algoritmo se basa en 5 pasos fundamentales que les voy a hablar con un poquito más a detalle a continuación. Entonces, para este ejemplo vamos a encontrar un número fácil, algo que podemos encontrar con nuestra cabeza sin utilizar iPhones ni computadoras cuánticas. Si quisiéramos factorizar el número 15 y lo queremos factorizar utilizando el algoritmo de Shor, pues tenemos que encontrar un número entre 1 y 15 que se pueda utilizar para factorizar este número 15. El paso número 1 es seleccionar cualquier número aleatorio entre 1 y n y vamos a suponer que este número aleatorio es el número 7. Entonces, en el caso pues más simple sería que n fuera un número pues par y pues por lo tanto el número 2 fuera un factor.
Pero pues vamos a descartar ese caso y vamos a decir que el número 7, que pues no es un número par. Entonces, pues seguimos con nuestro algoritmo. El siguiente paso pues sería encontrar el máximo común denominador entre nuestro número 7 y n. Y para nuestro ejemplo, pues el máximo común denominador entre 7 y 15 pues es 1, ¿no? Entonces, si el mínimo común denominador entre nuestro número que escogimos es 7 y n, que es nuestra llave 15, es diferente a 1, pues quiere decir que 7 no es factor de n. En este caso, como el máximo común denominador de 7 y 15 es 1, por lo tanto 7 pues no es un factor de 15, ¿no? Entonces nuestro algoritmo pues nos regresa falso. Pero si el máximo común denominador hubiera sido diferente de 1, entonces el 7 sería un factor que se le denomina no trivial de n, y pues aquí se hubiera terminado la rutina o nuestro algoritmo. El siguiente paso pues es encontrar el periodo R de la función f de x igual a la x, donde a es nuestro número que escogimos aleatoriamente al principio, que fue 7, o sea, pues el restante de nuestra división de a la x por nuestra llave n. Y si le suena complicado es porque pues en realidad está complicado este paso en específico, y pues actualmente no existe ningún algoritmo clásico ni por los chinos, ni por Estados Unidos, ni por nadie para encontrar este número R. Y esta es la parte precisamente que esperamos que con una computadora cuántica se pueda ejecutar esta tarea eficientemente. Entonces, lo que hace o lo que esperamos que haga nuestra computadora cuántica es encontrar un número entero o el número entero más pequeño para este factor R, para cual la función periódica f de x más r pues sea igual a f de x. O sea, cada vez que aplicamos una función, la que sea, para una variable x y le añadimos este número r, pues entonces nos regresa el mismo valor de la función, ¿no? Eso es a lo que nos referimos con periodicidad. Y pues el siguiente y el último paso pues es verificar que R es par y que cumple con la siguiente condición que no voy a leer otra vez, que está aquí en esta diapositiva. Y pues de no ser así, empezamos de nuevo desde el paso número 1, pero como pues R es igual a 4, pues sí cumple con estas condiciones y podemos proceder a calcular los valores de 15, ¿no? Entonces, los factores de 15, pues como ya sabíamos la respuesta desde el principio, son 3 y 5. Y quise hablar de este problema paso a paso porque pues nos enseña muchas cosas en esto de utilizar la computación cuántica para ciertos problemas específicos. Y pues la conclusión de este problema es que las computadoras clásicas pues son extremadamente buenas ejecutando los pasos 1, 2 y 3, ¿no? O sea, para este caso muy simple, pues hasta nosotros podemos hacer todos estos cálculos en nuestra cabeza. Incluso el 5, ¿no? Pero para el paso número 4, pues yo creo que ni con la supercomputadora, esta supercomputadora poderosa que tenemos aquí en Oak Ridge, podemos ejecutar este paso. Pero para una computadora cuántica, además de que es posible, es algo que es muy sencillo de hacer. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo la computación cuántica y la clásica se complementan, porque aunque la computadora cuántica sea muy buena para encontrar el periodo o el factor que haga la función periódica, sea muy bueno, pues a lo mejor no es tan buena en los pasos 1, 2 y 3, o si es tan buena, tal vez no es tan eficiente como una computadora clásica, ¿no?
Pero pues si combinamos lo mejor de estos dos paradigmas tecnológicos, pues entonces podemos tal vez romper el protocolo de RSA, ¿no? Y bueno, ya para terminar, nada más me gustaría hablar un poquito de las aplicaciones actuales o en qué se está trabajando ahorita en buscar dónde podemos encontrar una ventaja de utilizar la computación cuántica o dónde se espera que tenga un mayor impacto. Entonces, hablábamos ya de la logística. Este problema del viajero se utiliza en la práctica para optimizar recursos, rutas. Las empresas estas que tienen camiones utilizan este algoritmo pues en su día a día. En la búsqueda hablamos de este algoritmo de Grover que debería eventualmente de ser eficiente si tenemos esta memoria Quantum RAM de ejecutar búsquedas eficientes en una base de datos. Hablamos también del algoritmo de Shor para esto de la ciberseguridad y la criptografía. Pero donde yo creo que va a tener un impacto más grande es en las ciencias fundamentales. Entonces, para la biología, la medicina, por ejemplo, todos estos sistemas cuánticos que son muy difíciles de simular en una computadora clásica, simularlos en una computadora cuántica, pues realmente pues es donde hace sentido, ¿no? De hecho, hace como 2 semanas fui a una presentación de un colega que trabaja en la simulación de partículas fundamentales que son cuánticas y ellos hablaban de que el requerimiento para simular un sistema que describe el universo como lo sabemos hoy en día, la descripción que tenemos actual, se requieren muchos más recursos como 3 órdenes de magnitud más que lo que se necesita para romper el protocolo de RSA. Entonces, los problemas que tenemos en las ciencias fundamentales en realidad pues son mucho más complejos que esto de la criptografía o de búsquedas o de optimización. Ahí es donde creo que sí vamos a utilizar las computadoras cuánticas. También ahorita hay mucha inversión en cuanto a finanzas para desarrollar modelos eficientes de predicción, para esto de analizar los riesgos en las inversiones y todo eso. Utilizan muchos algoritmos de computación cuántica. Y pues yo creo que para mí el más interesante, porque es en el que trabajo, es la inteligencia artificial. Y pues ya hablábamos hace poquito de todas las ventajas que podría tener utilizar las computadoras cuánticas para utilizar modelos o reemplazar modelos basados en kernels, por ejemplo, o en modelos generativos, que es donde creo que va a haber más impacto en machine learning. Ujú. Y pues ya para terminar un poquito, summarizing lo que presenté hoy, un poquito de cómo entender un poquito más a fondo la tecnología cuántica, el impacto social que puede tener en el futuro y pues algunos ejemplos también de sectores en los que puede tener un impacto, la medicina, la economía, las finanzas. Y pues en conclusión, pues la computación cuántica, espero haberles transmitido la idea de que pues abre puertas a este tratamiento computacional de procesos que son muy difíciles para las computadoras actuales y pues también cómo se puede acoplar en otras tecnologías de información cuántica, como los sensores, hablamos un poquito. Pero pues también los invito a leer un poquito, a leer sobre el Internet cuántico, las redes cuánticas. Creo que también eso es algo que tiene mucho potencial y pues que ya hay muchos ejemplos tangibles de aplicaciones. Y pues si tienen alguna otra pregunta, sobre todo sobre Quantum Machine Learning, pues bienvenida a las preguntas y pues muchas gracias por tenerme hoy aquí.
No, gracias a ti, Andrea. Muchísimas gracias. Oye, no, sí hay muchas preguntas. Eh, ¿Qué es lo que, de día a día, qué es lo que tú haces en Oak Ridge? Eh, o sea, ¿estás haciendo investigación sobre Machine Learning utilizando computadoras cuánticas? Pero cómo es tu, em, tu trabajo de día a día? Pues mi grupo se especializa en modelos generativos. Trabajamos en las versiones cuánticas de los GANs, el Generative Adversarial Network, y trabajamos desde cómo desarrollar modelos que se puedan ejecutar en las computadoras a las que tenemos acceso ahorita, como las de IBM, hacer benchmark de los diferentes dispositivos, porque aquí en Oak Ridge tenemos acceso a varios procesadores, no nada más el de IBM, tenemos acceso a D-Wave, las computadoras fotónicas de Xanadu, Rigetti, IonQ y probablemente pronto a las de Honeywell. Entonces, entender las diferencias físicas de estos dispositivos porque, por ejemplo, en las computadoras de IBM no todos los qubits están conectados. Entonces, tenemos que desarrollar modelos en donde el entrelazamiento esté enfocado a la arquitectura que tenemos en ciertas computadoras. También trabajamos en desarrollar modelos de corrección de error para estos dispositivos, en validación de modelos, en entender precisamente el balance entre el número de parámetros y qué tan reproducibles pueden ser estos modelos, un poquito tomando un poco del machine learning clásico. Y pues recientemente me he tratado de meter un poquito más en cómo acoplar estos modelos de quantum machine learning para modelos o computadoras fotónicas. Entonces, si tenemos un experimento de láseres, así un tabletop experiment, ¿cómo podemos acoplar estos experimentos? Y esto está enfocado en detección de materia oscura, que en física de altas energías es un tema pues muy relevante. Y pues si la pregunta iba más un poquito en cuanto a lo práctico, el desarrollo de algoritmos es más que nada basado en Qiskit y Pennylen, que son los lenguajes que se manejan en las computadoras de IBM y Xanadu. Y Pennylen está integrado con varios paquetes de Machine Learning clásicos. Se puede acoplar modelos cuánticos con redes neuronales de Keras, de TensorFlow. Muchos de los modelos que utilizamos, incluso nuestro circuito cuántico se optimiza con optimizadores clásicos como Adam, por ejemplo, como Gradient Descent. Entonces, pues entender también ese acople con las herramientas clásicas. Muy bien. Oye, tengo mucha curiosidad de cómo una persona de Juárez terminó un doctorado en física atómica o física nuclear en Texas A&M y ahora está trabajando en Oak Ridge. Tu trayectoria es interesantísima y no vemos muchas mujeres como tú. ¿Qué fue lo que pasó bien ahí contigo? Pues yo creo que ahí sí fue culpa del doctor López. Me mandó a Texas A&M y ya no me quiso aceptar de regreso en YouTube. Y pues ya me tocó quedarme allá. Pero entré a la computación cuántica, ahora sí que por suerte me tocó. Yo estudié física de altas energías, que pues tiene más o menos que ver con la computación cuántica, pero me metí de lleno cuando un compañero vino a dar una presentación aquí a Oak Ridge y estaban buscando a alguien que
que pudiera explorar la intersección con física de altas energías y así fue como obtuve mi trabajo, ¿no? Ahora sí que por suerte, si nunca hubiera ido a este seminario con este amigo, yo creo que seguiría haciendo física de altas energías. Ujú. Sí. Hace rato mencionaste, volviendo a lo de la computación cuántica, decías, le llamaste tú tomar una medición, a diferencia de simplemente obtener un resultado en la computación clásica, pues que dices, 2 más 2, obtienes el resultado, son 4, ¿no? Pero tú le llamaste obtener una medición. Eh, por qué haces esa distinción? Porque nuestro sistema cuántico es ahora sí que como el gato de Schrödinger, ¿no? Sí. Está en una caja y no sabemos si está vivo o está muerto hasta que abrimos la caja y hacemos una observación. Entonces, esa interacción de nosotros, esa observación o interacción de nosotros con el sistema cuántico es lo que llamamos una medición. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema de láseres en una computadora fotónica y contamos el número de fotones que llegan a un cierto detector, ese detector que está interactuando o observando el sistema es el que nos da una medición. Pero antes de eso, pues el sistema cuántico puede seguir entrelazado o puede seguir en su estado en superposición, por ejemplo. Ujú. Es de esas, supongo, peculiaridades de la mecánica cuántica, que es lo más difícil de entender para las personas que no estudiaron física, que estudiaron, por ejemplo, computer science y que quieren hacer computación cuántica, es de las cosas que más les cuesta trabajo. Pues imagínate que si a los físicos les cuesta trabajo para entender, para el resto de nosotros es algo maravilloso, es algo mucho más allá del alcance de nuestra mente. Eh, y así, pero hay muchas tecnologías, ¿no? Que no entendemos, pero que las usamos a diario. Eh, y ese es el gran dilema, como decía, este, ya se me olvidó el nombre. Pero hay una persona muy famosa, ahorita me acuerdo de su nombre, decía que hay en la ciencia moderna y en la tecnología moderna hay tantas cosas que no entendemos, pero simplemente o las estamos utilizando. Esto nos va a llevar a algo que algo inesperado, algo que no conocemos, algo que no podemos entender. Eh, pero bueno, Antonio, Fíjate que al respecto de eso, yo siempre también he creído que de repente los grandes brincos no es porque haya sido una cosa, sino de repente muchas cosas que pasan juntas. Me llamaron varias cosas últimamente de atención. Una de ellas es, mencionabas Canadá. Hay una universidad ahí donde ya están creando computación cuántica con silicio común y corriente, que pues fue uno de los grandes brincos que hubo en lo que le llaman los T-centers, y haciéndolo ópticamente, que fue uno de los grandes brincos que hubo también en la computación clásica. Que fue el uso de silicio para crear microcontroladores. Ahora también está aplicando para computación cuántica. Otro es aquí mismo en Austin. Tengo un buen amigo que está trabajando en un sistema operativo para quantum computing. O sea, quantum computing no estará listo, pero ya están creando un sistema operativo para desarrolladores para poder crear aplicaciones encima de eso. Entonces, en cuanto esas dos cosas vengan juntas, en cuanto
la capacidad de manufacturar a través de silicio rápidamente procesadores de quantum computing esté lista, pues en ese mismo tiempo ya va a haber SDKs, si quieres decirle así, o sistemas operativos justos para poder tomar, para aprovechar eso. Y bueno, sí creo que de repente todo va a ser un merge together y creo que va a ser más pronto de lo que pudiéramos imaginarnos. ¿Tú qué opinas, Andrea? Sí, de hecho hay, bueno, sí, muchas personas en Twitter, pero luego hay opiniones muy interesantes. El otro día leí alguna opinión sobre que la computación cuántica en realidad nunca va a llegar a ningún lado, que nunca vamos a llegar al nivel de tamaño de sistemas y de corrección de errores para los problemas que estamos buscando resolver, pero que eventualmente las computadoras cuánticas van a servir como sensores para otras aplicaciones. Incluso la NASA tiene un programa ahora para buscar sensores o el desarrollo de sensores para remote sensing, sistemas de GPS más precisos. Entonces puede ser que tal vez como como en los programas de la NASA, en realidad lo que va a tener impacto son todas las otras aplicaciones que van a salir con el fin de desarrollar computadoras cuánticas. Sí. Y desde el punto de vista de algoritmos, también he visto muchos algoritmos nuevos que se han hecho más eficientes en el lado clásico, precisamente por ese repensar desde first principles cómo estábamos haciendo las cosas, como que, por ejemplo, en Machine Learning la gente lo que hace ahorita es desarrollar un algoritmo que está basado en otro algoritmo. Entonces, si nos vamos al principio y nos preguntamos de nuevo por qué estamos tratando de resolver ese problema, también yo creo que ahí hay ganancia desde el punto de vista de algoritmos. Sí, de hecho, mencionaste los generativos ahorita, que son los que más están aprovechando ahorita eso. Sí, pues precisamente eso es en lo que trabajo ahorita, en modelos generativos y como un sistema cuántico, cada vez que se ejecuta una medición o una observación, se obtiene una probabilidad de distribución, pues es esencialmente la base de los algoritmos generativos. Pero la idea es que ahora, pues en este sistema lo estamos haciendo eficientemente porque pues es la base de la mecánica cuántica, ¿no? Tener una probabilidad de distribución y tomar samples o muestras de esa probabilidad de distribución. Ok. Y bueno, y solo para mis amigos aquí, de los generativos te refieres a Transformers, ¿verdad? Sí. Dale con los- Ok, gracias. El chiste, Andrea, es que Antonio nos trae locos ya con eso de los Transformers. Es el jura y perjura que son el futuro de la civilización y eso es lo mejor que hemos tenido desde que se inventó, ¿qué? La locomotora o No, el transistor. el transistor. No, es lo mejor desde la máquina de vapor, La seguramente. máquina de vapor. Desde el Kool-Aid. Bueno, ¿alguna otra pregunta para la doctora Delgado? Oye, Andrea, pues muchísimas gracias. Sabes que te quiero decir que estamos todos bien orgullosos de ti, que conocer a una persona tan distinguida que que creció en una de nuestras ciudades de México y ahora es una magnífica representante de nuestro grupo, de nuestra cultura en un laboratorio tan notorio como el Oak Ridge de Tennessee. Y
te agradecemos mucho tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, aparte de tener una responsabilidad tan importante, que eres mamá y vimos a tu bebita ahí contigo, que imagino que es una gran satisfacción. Pues gracias, muchas gracias. ¿Y Gracias. alguien más? Muchas gracias. No, pues Muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Y Un honor tenerte con nosotros. espero que nos visites en algún futuro. Hola. Pues en noviembre estoy en El Paso. Ok. El Qué doctor padre. López está organizando una serie de presentaciones sobre Machine Learning y computación cuántica. Ajá. Bueno, pues ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Ok. Ahí nos vemos. Bueno. Bueno, Ok, pues adiós. Hasta luego. Luego. sobre todo, gracias por la reivindicación.